Una cordial bienvenida al webinar de la serie Ayudas para la Vida del Instituto Cristiano de Psicología Individual, ICPI. Mi nombre es Anna Frischknecht y soy parte de los expositores de ICPI Perú. El tema de hoy será la estructura de la personalidad. Me alegra que te tomes el tiempo de participar de este webinar. En aras de la simplicidad, he elegido el género masculino que incluye y representa a todos y todas. Probablemente habrás notado que cada ser humano es diferente. No hay dos individuos iguales, no hay dos personas con las huellas dactilares iguales. Nuestro Creador hizo milagros creativos. Nosotros, los seres humanos, no nos diferenciamos solamente en las características exteriores, sino que también en el pensar, sentir y actuar. Esto es maravilloso, fascinante y nos enriquece, pero, sin embargo, puede producirnos conflictos. Ser único, tener una personalidad y un carácter único nos presenta el desafío de cómo entenderse a sí mismo y cómo entender a su pareja, a los padres, hijos, amigos, colegas de trabajo y hermanos en la iglesia, los cuales son tan diferentes. Es el deseo de muchas personas entender y comprender las motivaciones de uno mismo y de las personas del entorno para poder encontrarse en amor y comprensión. A veces es muy difícil aceptar que no nos entendemos y que nuestro entorno tampoco nos entiende. Quizás te has preguntado, ¿por qué tu amigo vive de las relaciones y por qué se sacrifica por los demás? ¿O te llama la atención que tu pareja se oponga a cualquier cambio? Si fuera por ella, todo seguiría como hasta ahora, con el mismo orden y sin ser necesario un cambio. ¿O alguna vez te han reclamado, cómo es posible que no te integres al equipo y que prefieres hacer todo solo? ¿O te ha pasado que tienes muchas ideas nuevas y tantos proyectos que te es difícil finalizarlos? Y esto nos lleva a la siguiente reflexión. ¿Quiénes somos? ¿Y por qué somos como somos? ¿Por qué actuamos como actuamos? ¿Cómo podemos descubrir nuestras motivaciones? Y cómo romper el círculo de las dificultades recurrentes. El tema del presente webinar nos invita a reflexionar en líneas generales sobre el carácter. La palabra carácter procede del griego y significa grabado o sello. Define todo aquello que nos caracteriza. Es como una marca. Cada persona posee una estructura de carácter único e inconfundible. Cada persona tiene una personalidad única. Nuestro carácter marca todas las áreas de nuestra vida. Marca cómo pensamos, cómo creemos, cómo sentimos, cómo nos comunicamos, cómo reaccionamos y cómo amamos. Podemos observar ciertas similitudes entre las personas. Estas similitudes pueden ser físicas, emocionales, espirituales, de relaciones, de gustos como por ejemplo en la música, preferencia de colores o en la comida. Cuando existen varios parecidos entre personas, podemos agruparlos en tipologías. La meta de las tipologías es comparar y sistematizar las estructuras del carácter o de las personalidades, los estilos de vida y las formas de manejar la vida. Así se clasifican, basados en la observación, en grupos las similitudes entre las personas. Las tipologías pueden ayudarnos a comprender y a entender mejor la complejidad del ser humano. Es importante tener en cuenta que ninguna tipología es definitiva. Aplicar una tipología es una ayuda para entender mejor los conflictos interpersonales. Sucede que, por ejemplo, al escoger nuestra pareja, que los polos opuestos se atraen y pasada la atracción nos sentimos incomprendidos. El optimista y el pesimista se juntan, o el rápido y el lento, o el espontáneo y el planificador, y los conflictos están programados. Todas las tipologías incluyen un peligro.
El peligro es dejar de lado la unicidad, la originalidad de cada uno. Es importante ser consciente de ello. Clasificamos al otro, lo metemos a un cajón o le ponemos un marco, pasando por alto todo lo demás que lo caracteriza. Por lo general, cada ser humano es una mezcla de varios tipos, con una inclinación predominante hacia uno de ellos. Ninguna persona está definitivamente determinada. El carácter y la estructura de la personalidad no está predeterminado por Dios. Cada uno incluye en su vida lo que más ganancia, más provecho le trae. Por eso algunos se convierten en optimistas, cuya ganancia es la sonrisa y el reconocimiento de los demás. Otros se convierten en pesimistas y como ganancia consiguen atención, son animados por los demás. Como el ser humano elige por sí mismo, es responsable de sí mismo y de sus acciones. Por ser elección, existe la posibilidad de cambio y desarrollo, y eso es algo que motiva y da mucha esperanza. En resumen, una tipología es una herramienta que sirve para entender mejor, en primer lugar a uno mismo y después a los demás en su complejidad. El carácter no es algo dado al momento de nacer, sino que se va formando y desarrollando. Cada uno decide aquello que incluye en su personalidad, y eso da la posibilidad de trabajar en la personalidad y cambiar. Es una gran oportunidad. En el presente webinar y en la formación del ICPI nos enfocamos y profundizamos la tipología del temor de Fritz Riemann. Riemann fue un psicoanalista, psicólogo, psicoterapeuta y autor alemán del siglo pasado. Él hizo énfasis en 4 estructuras de la personalidad, es decir, en 4 actitudes básicas y posibilidades de comportamiento. En base a un cuestionario de 160 preguntas se puede evaluar qué personalidad corresponde. ¿Por qué el nombre tipología del temor? Porque para Riemann era claro que el temor, la angustia o el miedo es el impulsor elemental del ser humano. A través de investigaciones llegó a la conclusión de que hay 4 temores básicos. Estos son: a demasiada cercanía, de quedarse solo y al abandono, ante el caos y la falta de reglas, a las limitaciones y la falta de libertad. Fritz Riemann se basa en que el globo terráqueo obedece a 4 impulsos potentes. Usando el modelo de la Tierra se definen estas 4 fuerzas. Al mismo tiempo ve la Tierra como una imagen o parábola para el hombre, que también se mantiene en equilibrio por 4 impulsos. Estas 4 fuerzas son la rotación: la Tierra da vuelto alrededor de su propio eje, es decir, efectúa una rotación. La traslación: la Tierra gira alrededor del Sol, efectúa una órbita elíptica alrededor del Sol. La gravedad: la fuerza de la gravedad mantiene unido a nuestro mundo, es una fuerza centrípeta que la atrae. La fuerza centrífuga lanza la Tierra hacia afuera, la presiona hacia afuera, equilibrando las fuerzas que la presionan hacia adentro. Si alguno de estos movimientos o fuerzas dejara de ser o fuese seriamente alterado, entonces todo el orden se saldría del equilibrio y la Tierra dejaría de existir. Así como el globo terráqueo necesita de las 4 fuerzas para mantenerse en equilibrio, nosotros también necesitamos estos 4 componentes en nuestro carácter. Riemann transfiere estos 4 impulsores a la vida humana y filtra 4 actitudes básicas, las cuales son decisivas para la vida personal y para la convivencia. Estos 4 aspectos de la personalidad tienen el mismo valor. Ninguna de las 4 estructuras de carácter es mejor que la otra. Mayormente son 2 de las estructuras las que predominan en la personalidad:
tienen mayor influencia en el pensar, sentir, actuar, en las relaciones interpersonales y en la relación con Dios. Estas 4 personalidades, que vamos a conocer detalladamente más adelante, nos permiten llegar a un autoconocimiento como un conocimiento del prójimo. Esto tiene mucha importancia en la vida y en las relaciones. Conocer las 4 personalidades nos permite comprender mejor a mí mismo como a los demás, comprender algunos aspectos que nos dificultan relacionarnos y cómo interactuamos con nuestro entorno, descubrir las fortalezas y debilidades de y en nuestra vida emocional, descubrir nuestras fortalezas y dones para luego desarrollarlos, descubrir nuestras debilidades y aprender a manejarlas. Este descubrimiento nos amplía el horizonte y nos permite tener más misericordia y comprensión con nosotros mismos y con los demás. A la rotación corresponde la personalidad del tipo independiente. La rotación alrededor de sí mismo es necesaria para la constitución de un individuo único e irrepetible, para afirmar su propio ser y delimitarlo frente a sus semejantes. El individuo puede valerse por sí mismo y se autoprotege. La personalidad independiente, la personalidad en que todo gira alrededor de uno mismo, es la personalidad distante a la que le resulta difícil entregarse. También es una personalidad objetiva, no del tipo sentimental, vale decir, enfocado en cosas y no en personas. Teme a la demasiada cercanía. La traslación corresponde a la personalidad inclinada a las relaciones. Traslación en torno al sol. La rotación alrededor de los demás requiere de amor al prójimo, misericordia, empatía, cercanía y cuidado mutuo. La personalidad inclinada hacia las relaciones interpersonales, el tipo cercano, es aquella donde todo gira alrededor de las otras personas. El individuo necesita de los demás, dado que le gusta ser dependiente. Su enfoque principal son las personas. Es una personalidad que le gusta el contacto y que teme del aislamiento, a la soledad y al abandono. Estas 2 personalidades, las independiente distante y cercana inclinada a las relaciones, son opuestas. La fuerza de la gravedad corresponde a la personalidad firme, duradera y ordenada. Esta fuerza es atribuido a lo duradero, la perseverancia, la estabilidad, estructura y límites. El individuo sabe cuál es su lugar, qué da seguridad y dónde es acogido. La personalidad firme, duradera y ordenada es la personalidad que necesita del orden, de las reglas y de los principios. Es constante, primero el orden y luego las personas. La tolerancia y la libertad no son sus preferidos, teme el caos y a la ausencia de reglas. La fuerza de escape corresponde a la personalidad no convencional y libre. La fuerza de escape comprende lo cambiante, crecer más allá de los límites, arriesgarse a lo nuevo, dejando lo conocido y lo antiguo atrás. La personalidad no convencional y libre, el individuo es optimista y tiene una actitud positiva ante la vida. Es de carácter chispeante y es creativo. Puede llevar a cabo 2 o 3 cosas a la vez. El enfoque principal son las personas. Su temor básico es tener poca libertad y tener obligaciones. Teme las reglas y a los principios. Esta personalidad es la opuesta a la firme, duradera y ordenada. Entre estas 4 personalidades existen 2 pares opuestos y 2 pares que van juntos. 2 de los caracteres están orientados hacia los objetivos y son los que aman la independencia y los que aprecian la constancia.
Los otros dos tipos están más orientados hacia las relaciones y son el tipo que aprecia la cercanía y el que ama la libertad. Tenemos dos tipos orientados hacia las personas y dos orientados hacia los objetos. Ahora queremos observar cada personalidad detalladamente. Comencemos con la primera personalidad, la del tipo independiente. Es el impulso alrededor de uno mismo lo que lo domina. La rotación es en torno al propio eje, reflejando la tendencia a la autolimitación y delimitación del propio yo. La rotación alrededor de uno mismo es necesaria para poder desarrollar una personalidad independiente, única y con buena autoestima y que contribuye a la capacidad de hacerse valer por sí mismo y de autoprotegerse. Esta personalidad se puede distinguir fácilmente en las relaciones y muestra patrones de comportamiento que se diferencian claramente de otras personas. El lema de esta personalidad suena así: yo conmigo es más que suficiente. Amo y prefiero la independencia. Me enfrento a todas las dificultades y todos los problemas de forma realista. A esta personalidad no le gusta la multitud, quiere perfilarse, ser independiente, no necesitar de nadie y no deber nada a nadie. En otras palabras, es más bien reservado, parece ser sobrado, es tímido en los contactos, prefiere la distancia, no se da a conocer, prefiere el anonimato y no demuestra sus sentimientos. El pensar y sentir están separados. Es como que estuviera partido en dos. No hay relación entre las cosas y los sentimientos. Es de personalidad objetiva, enfocada en las cosas, no del tipo sentimental, y teme a la cercanía estrecha. Es dominada por el miedo ante la entrega total, demasiada cercanía. El afecto, la simpatía y el amor son peligrosos. La emocionalidad, la dependencia, la entrega personal es entendida como la pérdida de sí mismo del yo y como dependencia. Fortalezas es una personalidad que destaca por su objetividad, no se deja influenciar por los sentimientos y tiene la capacidad de mantener la objetividad en discusiones. Debido a su objetividad, puede sacar conclusiones lógicas, tan lógicas que a veces es difícil de seguirla. Es un observador nato y exacto. Es muy racional, tiene buenos argumentos. Es claro y sin ilusiones. Qué pena, las ilusiones dan color y emoción a nuestra vida. Prefiere trabajar con asuntos materiales y no con sentimentales. Los asuntos materiales son previsibles, los sentimientos no. Asume responsabilidades con gusto. Sus fortalezas le permiten asumirlas. Si dice sí, es sí, y si dice no, es no. Es distanciado. La distancia le permite tener una vista panorámica de las cosas y difícilmente se pierde en los detalles. Es seguro de sí mismo, tiene confianza en sí mismo y no depende de la aprobación de los demás. Sabe lo que quiere y no se deja intimidar. Es ingenioso, no por intuición, sino por perseverancia. De otro lado, también tiene sus debilidades. Tiene la tendencia de llevar una vida solitaria y se aísla ante problemas en relaciones. ¿Cómo le va a su familia si ante los problemas se retira y lo arregla de una manera objetiva y lógica por sí mismo? Es un buen líder, sin embargo puede perder el contacto con sus seguidores. Traza una línea que lo separa de los demás y de esta manera es que no llega a conocerlos. Sus sentimientos están subdesarrollados y esto le trae mucha inseguridad en el contacto personal. Por la inseguridad en los sentimientos puede parecer un tipo cerrado, un tipo raro. Parece ser frío, le falta empatía y la percepción de los demás.
Por ejemplo, en el supermercado no se percata de la cola que hay en la caja y se pone delante de todos. Sus parejas le suelen decir: parece que estoy casado con una refrigeradora. Si la vida fuera una carrera, esta personalidad sería el corredor solitario, racional y enfocado en la meta. La personalidad dirigida a las relaciones interpersonales es la opuesta a la personalidad independiente y es la que veremos a continuación. El impulso alrededor de los demás es la que domina, el giro alrededor del otro. La rotación alrededor de los demás requiere de amor al prójimo, misericordia, empatía, cercanía y cuidado mutuo. Esta personalidad necesita de mucha cercanía y tiene la tendencia de vivir en dependencias. Es servicial, preocupado y cariñoso. Antes de todo, se preocupa por los demás. Tiene un corazón cálido, el cual se enfoca en las personas, tanto en la familia como en el trabajo. Generalmente es querido, apreciado por la mayoría y tomado en serio si no se excede con los cuidados. Es activo en la comunidad eclesiástica y en organizaciones caritativas. Se compromete, es prudente y está feliz de estar disponible cuando lo requieren. Es fiable y trata de complacer a las personas de su entorno. Es buen integrante del equipo, sabe cooperar sin contradecir y sabe tomar decisiones en conjunto. Vivir en armonía es una característica principal de aquellos con esta personalidad. Sus lemas son: tú conmigo, yo contigo, y así estamos unidos para siempre. Vivo para servir. Su enfoque son las personas, las cuales son lo más importante. La relación es su vida. Es dominada por el miedo a la soledad y la distancia, la falta de acogida, al abandono, el autodesarrollo. Llegar a ser una persona definida e independiente es entendido como falta de acogida y aislamiento. Fortalezas. Entre las fortalezas está el ser empático, saber leer y adivinar las necesidades de los demás, aunque no sea expreso. Tiene una gran capacidad para amar, es cariñoso y es cálido. Es capaz de ser compasivo, puede verdaderamente ponerse en el lugar del otro. Además, es humilde. Si reparte un pastel, cuida que todos reciben un buen trozo, pero para sí mismo es humilde. Le basta un pequeño pedazo o el más pequeño. Tiene una gran disposición para ayudar y está dispuesto a servir. Sirve con alegría, siempre a favor de las personas. Se interesa por los necesitados. Su sensibilidad le permite ver enseguida donde hay necesidad. Puede ser tan generoso y desprendido que regala hasta lo último que le queda. El otro lo recibe todo. Es caritativo. No disfruta del placer, sino que lo da. Para el individuo, lo más importante es el equipo. Es un buen colaborador y un buen miembro de equipo, el cual sabe compenetrar. Es de las personas más adaptadas que existen, porque desea caer bien a todos. Es capaz de aguantar mucho para mantener una relación. Es analítico, reflexiona cómo resolver los problemas de los demás, escoge la armonía, prefiere juntarse con personas similares a él. Si no se le necesita en ningún lugar, entonces sus debilidades salen a la luz. No se percibe a sí mismo. El tú es sobrevalorado. La percepción de las propias necesidades queda corto. Vive para servir, pero los demás tienen que dar las gracias si no resulta herido. Se entrega por completo a los demás y espera que los otros también se preocupen por él de la misma manera. Se convierte en muy dependiente.
Seguramente han escuchado la queja. Lo he dado todo. Me he sacrificado a favor de fulano y sutano. Y no me han dado nada a cambio. No le gustan los conflictos, ya que nada debe separarlo de los demás. Tiene la tendencia de aferrarse, el otro no debe apartarse, y si se aparta, lo sigue. Es un individuo muy fácil de herir, vive la rebelión silenciosa y se retrae ante las dificultades para no causar la separación. Si la vida fuera una carrera, esta personalidad se enfocaría en el grupo y en los demás corredores. La carrera la emprendería acompañado. La tercera personalidad que revisaremos es la firme, duradera y ordenada. Es la fuerza de la gravedad, la fuerza centrípeta, la que la predomina. La fuerza de la gravedad se asocia a lo duradero, a la perseverancia, la estabilidad y a las estructuras y los límites. Ama el orden y todo aquello relacionado a las reglas y principios. Su vida se rige por principios. Todo tiene que ser sopesado, calculado, controlado y asegurado. Es crítico y reservado frente a sus sentimientos y pasiones espontáneas. Quiere controlar y tener un firme control sobre su vida. Evita sistemáticamente las circunstancias imprevisibles y la incertidumbre. El orden es su palabra clave. El perfeccionismo y la minuciosidad son sus principales prioridades. No le gustan las sorpresas y pueden ser los típicos pinchaglobos o aguafiestas. Su lema es: el orden es todo, pero sin orden todo es nada. Es dominada por el miedo a la incertidumbre, el caos, la transformación. El cambio es entendido como inseguridad. Sin reglas no puede haber orden, su enfoque está en las cosas. La fidelidad es su gran fortaleza. Es fiel en el matrimonio y en su círculo de amigos. Esta personalidad tiene, debido a su fidelidad, un gran sentido de responsabilidad. He aceptado este trabajo y por lo tanto lo haré. Se mantiene durante años en el mismo trabajo. Es realmente leal. Te devuelve lo que le has prestado, los libros, un CD, inclusive el dinero. Le gusta el orden y sabe mantenerlo. Es puntual. No le gusta para nada llegar tarde. Es más bien conservador, es decir, mantiene y defiende los valores del pasado. Ello le da seguridad, ya que lo nuevo y desconocido es sinónimo de inseguridad. Es constante, mantiene por mucho tiempo los mismos muebles y no necesita cambiarlos cada 5 o 10 años. Es ahorrador, no siempre necesita cosas nuevas. Lo conocido le trae seguridad, lo nuevo, lo desconocido, inseguridad. Es muy recto y directo, y si tienes trato con él, sabes lo que puedes esperar. No da sorpresas, es directo y por lo tanto previsible. Por una parte están las fortalezas, pero por la otra cara están las debilidades. Así que las fortalezas y las debilidades van de alguna manera de la mano. Dado que lo primero es el orden, la persona es puesta en segundo plano. Con frecuencia, el tiempo y la fuerza no bastan para todo y las personas son desplazadas al segundo lugar. Es perfeccionista y se puede volver intolerante. No le gusta asumir la responsabilidad final porque quiere mantenerse libre de errores. Por eso es que dice con frecuencia: eso lo mandó el jefe. O vengo a preguntar en nombre de. Dado que teme a cualquier cambio o novedad, se resiste a la innovación. No es flexible, por lo que obstaculiza desarrollos en su trabajo e inclusive frena nuevas perspectivas en su propia vida. Ahí es cuando se vuelve realmente intolerante. Eso no se hace. Es algo importante para él, porque se hace lo que se debe hacer, y eso puede llevar a la terquedad.
Es la personalidad opuesta a la personalidad no convencional y libre. Si su vida fuera una carrera, sería una carrera ordenada, planificada y sin errores. La personalidad no convencional y libre. Es la fuerza de escape, la fuerza centrífuga que la domina. La fuerza de escape comprende lo cambiante, crecer más allá de los límites, arriesgarse a enfrentar lo nuevo y lo desconocido y a abandonar las tradiciones, es decir, lo conocido, lo antiguo. Es un verdadero artista de la vida. Sabe cómo manejar y disfrutar de la vida. Se las arregla para sacar lo mejor de cada situación. Puede y quiere brillar. Muchos de ellos trabajan en el mundo de la farándula. Sus ideas y bromas son ilimitadas. Generalmente es creativo y puede manejar colores, sonidos, ruidos, telas, etc. Vive una vida generosa, es amante de la libertad y vive feliz. Es una personalidad que está llena de vida y que vive agradecida. Recibe todo de la mano de Dios. Su lema es: la vida es una fiesta y yo soy el protagonista. El mundo es mi escenario y yo soy el protagonista. Sin mí, el mundo sería aburrido. Es dominada por el miedo a la esclavitud, la determinación, las limitaciones y las reglas. La necesidad de normas es entendida como falta de libertad y restricción. Su enfoque son las personas. Esta personalidad es la opuesta a la firme, donde el tipo firme se estorba a sí mismo por las normas y reglas. El tipo no convencional y libre simplemente avanza a ver qué ocurre. Las fortalezas. Esta personalidad sabe vivir y le encanta crear un buen ambiente. Es el que anima a todos cuando llega a un grupo. Necesita de personas que lo admiren. Su forma de acercarse a la vida es con optimismo. Es espontáneo, flexible, polifacético. Tiene iniciativa, es alegre, contagioso, tiene un gran potencial para hacer grandes cosas, si es que está rodeado de admiradores. Es versátil, puede adaptarse a cualquier situación que enfrente. Es aventurero, no quiere andar dos veces por el mismo camino. Es de las personas que tiene miles de amigos y no le cuesta nada relacionarse. Le encanta todo lo nuevo y moderno. Siempre con una idea nueva. Siempre con un ¿cómo se podría hacer de otra manera? Chispea ideas. Si de pronto se le ocurre algo, entonces eso es lo más importante del mundo. También es generoso. A veces incluso gasta el dinero que no tiene. Es muy positivo. Para él siempre existe un camino. Es fácil de entusiasmar y también puede entusiasmar a otros. Las debilidades. Tiene muchos asuntos en la cabeza y rápidamente se les olvida. Es inconstante. Son muchos los proyectos que comienza, pero le falta el tiempo para finalizarlos. Antes de terminarlos, hay nuevos proyectos que le entusiasman. A veces es demasiado espontáneo. De pronto ve algo que le gusta y lo compra, aunque no lo necesita. En el aspecto financiero tiende a ser muy derrochador. Le encanta estar en el centro y si es necesario exagera. Es capaz de convertir un mosquito en un elefante gigantesco. Vaya donde vaya, quiere ser visto y quiere tener importancia. Sentimentalmente puede llegar a ser muy descontrolado. Por ejemplo, si está enfermo, siente que está a un paso de la tumba. Si la vida fuera una carrera, la correría con mucho entusiasmo, muy dinámico y cada vez diferente. Así como la Tierra necesita de las 4 fuerzas para seguir girando y mantenerse en su lugar, lo mismo sucede con cada ser humano. Tiene y necesita de las 4 personalidades. Las familias, la sociedad, la iglesia y las empresas necesitan de las diferentes personalidades para funcionar óptimamente. Dios las creó
Él es el autor de las 4 estructuras de la personalidad. Imaginémonos por un momento que estamos en una empresa y necesitamos contratar a personal para la atención al cliente. ¿En cuál o en cuáles de las estructuras encontramos la fortaleza de relacionarse con facilidad y seguridad con otras personas? ¿En el relacionista o no convencional? Y si necesitamos contratar a un vendedor, ¿cuál personalidad es dinámica y sabe atraer la atención? La personalidad no convencional y libre. Podemos transferir estos mismos criterios también para el trabajo en la iglesia. Para llevar las finanzas de la iglesia, ¿qué personalidad es exacta y sabe enfocarse en las cosas? El firme. Para el ministerio de teatro, ¿cuál es la personalidad que tiene dones teatrales? El no convencional y libre. Y para las visitas a los enfermos y ancianos, ¿qué personalidad tiene la fortaleza de enfocarse en su prójimo, acompañarlo y cuidarlo? El relacionista. Y nos queda una personalidad más, el independiente. ¿Cuál ministerio se acomodaría a sus dones? Trabajos como bibliotecario o encargado de la administración del templo. Nos percatamos que el aporte de cada una de estas 4 personalidades es de vital importancia en todos los ámbitos de la sociedad. Necesitamos de las 4 personalidades. Y qué bendición es cuando aprendamos a ver el aporte del otro como enriquecimiento y no como competencia. Para finalizar, vamos a resolver en conjunto las preguntas y expresiones que hice al inicio. ¿Cómo es posible que no te integras al equipo y prefieres hacer todo solo? ¿A qué personalidad se le reclama que prefiere trabajar a solas y no se integra al grupo con facilidad? Al independiente, que es dominado por el temor básico a la dependencia. A causa de esto es que se vale por sí mismo. ¿Por qué tu amigo vive de las relaciones? ¿Se sacrifica por los demás? ¿A qué personalidad corresponde esta pregunta? Al relacionista, por el temor básico a quedarse solo y al abandono. Esta personalidad depende de las buenas relaciones, es capaz de hacer todo para mantener una relación. ¿Te llama la atención que tu pareja se oponga a cualquier cambio? Si fuera por ello, todo podría seguir como hasta ahora, manteniendo el orden y sin ningún cambio. ¿A qué personalidad le es difícil aceptar un cambio? Al firme, por el temor básico al caos, él entiende el cambio como desorden. Lo conocido trae seguridad. ¿Tienes muchas ideas nuevas y tantos proyectos que te es difícil finalizarlos? ¿Qué personalidad tiene tanta inspiración e ideas que le es difícil llevar una hasta el final? La no convencional y libre, por su temor básico a las limitaciones, lo infinito y lo nuevo lo fascinan. Te agradezco que hayas participado del presente webinar. Espero que los nuevos conocimientos y las informaciones te sean útiles para tu vida diaria y, sobre todo, cuando te encuentras con una persona distinta a ti, no tengas que estresarte o molestarte, sino que puedas relacionarte con tolerancia y amor. Hay muchos otros aspectos de esta tipología por descubrir, como por ejemplo la influencia de las 2 personalidades dominantes en relación con uno mismo, las relaciones, el trabajo, la pareja o el matrimonio, y los conflictos casi predecibles que resultan de ello. Si quieres ampliar y profundizar este tema, te invito a que participes en los seminarios básicos del ICPI. Además, serás bienvenido en los otros webinars. Todas las informaciones necesarias son publicadas en la página web y en el Facebook.
Muchas gracias y hasta pronto.